costeo, control y acumulación de costos, cómo se clasifican los costos primos. Luego miramos el presupuesto, ¿ya? ¿No? Toda la parte del presupuesto, costos, aquí vamos a ver el costo de materia prima, material directo, el capítulo número 2 es presupuesto, el capítulo número, continúa, bueno, el capítulo 3 hasta determinar los costos de cada uno de los productos, luego vamos a ver costeo por órdenes de producción, luego vamos a ver costeo por procesos, luego, por último, después de terminar el costeo por proceso, vamos a ver costeo de estándar. Entonces, un poco la materia está orientada a explicar cómo se maneja el problema de los costos y que ustedes puedan entender cómo funcionan los costos de la industria, ¿no? Otro aspecto que es relevante acá, indiscutiblemente, es el poder comprender y entender cómo funciona la estructura de costos dentro de en general, cómo es la estructura de costos en todo esto. Si miramos acá, voy a hacerlo un poco más chico para verlos a ustedes. Pero, hombre, no puedo manejar esto. Creo que ahora sí. Ahora sí. Bueno. No sé por qué no quiere. Ahí. Ahora sí. Un aspecto que es relevante en todo esto es el tema de cómo está dividida la estructura de costos en cualquier lugar. Todo se asienta sobre los estándares de producción, quiere decir sobre los valores que ustedes han determinado en la materia de ingeniería de métodos, donde dicen tantos minutos por pieza, tantas piezas por hora, tantos kilogramos de materia prima por kilogramo de producto terminado, tantas unidades de material directo por kilogramo de producto terminado, que son los estándares de producción. El otro tema es la capacidad instalada, que acá la vamos a llamar capacidad normal de producción, que son las unidades que nosotros preveemos producir. Esto lleva encima el sistema de acumulación de costos, que son los costos por centro, ¿no? Quiere decir, empezamos a ver cómo se determina el presupuesto de producción. Luego tengo los sistemas de costeo típicos, órdenes de producción y costeo por procesos. Una vez cerrado acá, ya esta es la materia de costos 1, hasta acá. Costos 2 viene estado de resultados, análisis de punto de equilibrio y obviamente las decisiones basadas en costo. Para poder entender esto se debe conocer primero todo esto. ¿Ya? Entonces, ese es un punto central en medio de todo esto. Entonces, vamos a arrancar tratando de entender cómo funciona esto. Permítame, por favor. A ver, antes de entrar en todo esto, a mí me gustaría, y siempre lo hago, tratar de discutir con ustedes
la relevancia e importancia de los costos en una empresa, pero para entender eso hay que entender el tipo de empresa. Don Andrés Landívar, enciende su cámara, por favor. Don Andrés Landívar, ¿está en clase o no está? Estoy, ingeniero. Enciende su cámara, por favor. Gracias. Don Sebastián Ceballos, enciende su cámara. Gracias, señorita Banet, por encender su cámara. Gracias, Cristian. Ya. A ver, yo quisiera arrancar la materia primero tratando de que ustedes entiendan la relevancia e importancia de la parte de costos en las empresas y en todas partes. ¿Por qué son importantes los costos? O sea, la primera pregunta. Porque debe haber alguna razón para que lo estudiemos, ¿verdad? Sí, ¿verdad, Pablo? Pablo Velázquez. Entonces, a ver, Pablo. Buenos días, ingeniero. Buenos días. ¿Cuáles son los problemas que tienen las empresas ahora? Primero, empecemos, Pablo. ¿Qué tipos de industria hay? ¿Cómo son los procesos? ¿Cómo se clasifica la industria? Cuando usted llega a una fábrica, se para en la puerta, ¿qué es lo primero que ve? Lo primero que uno se fijaría pues, es la infraestructura, cómo está organizado todo, la organización que tiene el personal de la empresa o fábrica. O sea, usted está estudiando para jefe de recursos humanos. ¿Sí? Perdón, ¿podría repetir, por favor? Usted está estudiando para jefe de recursos humanos. Sí. Ah, bueno, estamos con problemas. A don Kenjiro lo veo reírse. A ver, Kenjiro, cuénteme, ¿qué es lo que estoy queriendo decir yo? Buen día, ingeniero. Buenos días. Quizás se ve primero el tipo de industria, a que si es algo que crea materias, bueno, es que importa o exporta o que crea producto terminado, transforma producto terminado. Entonces se ve el tipo de producción, el tipo de materia prima. Ya. Ahora, ¿cómo se clasifica la industria en términos de los procesos? ¿Cómo son los procesos? ¿Qué tipo de industria hay? Vamos a poner un ejemplo específico. ¿Qué industrias conoce, Kenjiro? ¿Qué industrias ha visitado usted? De alimenticia, más que todo, de soya. Ya, ¿qué ha visitado en soya? ¿La granelera? No, bueno, las industrias aceiteras, la fino. Ya, ok. Eso más que todo, lo que hay por el parque industrial. Ya. También las industrias azucareras. Ya. ¿Qué ingenios conoce? Guavirá. Ya, ok. ¿Y estas industrias metalmecánicas y todo eso ha visitado? No, solo un tipo de metalurgia. ¿Cuál? De maestranzas y... ¿Qué diferencia encontró entre una maestranza de metalmecánica y Guavirá, por ejemplo? Primero el ambiente. El ambiente, sí, seguro que la sí. maestranza. ¿Perdón? Sí,
¿Qué diferencias en el Sí, proceso? bueno, el tipo de organización, ¿no? El proceso. ¿Qué diferencias encontró en el proceso? Bueno, son diferentes tipos, ¿no? Utilizan diferentes materias primas y diferentes tipos de trabajo. No, seguro que sí, pero yo quiero la separación entre los procesos. ¿Ya? Eso quiero que me indique. ¿Qué diferencia encontró usted entre los procesos? ¿Ya? ¿Qué diferencia encontró? Bueno, ¿O no encontró diferencia? Guavirá es una metalmecánica sí, tienen básica. su diferencia. ¿Cómo? No. Bueno, entonces, ¿qué diferencia hay? Pues su tipo de trabajo, su tipo No, de... no, querido. El manual de ingeniería industrial es muy claro, Kenjiro, sobre las diferencias entre los tipos de procesos. Hay dos tipos de procesos, dos sistemas básicos en la industria. El sistema por procesos y el sistema por órdenes de producción. Las plantas se diseñan, o si el sistema si el sistema de producción es por proceso o procesos continuos y por órdenes de producción o procesos intermitentes. Guavirá es una industria de procesos continuos. La maestranza es una industria de procesos intermitentes y Guavirá se costea por procesos, se llama así, costeo por procesos, y la maestranza se costea por órdenes de producción. Esa es la primera gran diferencia en la industria. Ya. Ahora veamos las dos clasificaciones, los dos tipos de industria a la cual usted hacía referencia. Por ejemplo, fino, Guavirá, Sao, toda la industria alimenticia a la que usted hacía referencia, ya tiene una producción continua, su producto es homogéneo, produce para inventarios, la producción se efectúa sin necesidad de pedido de los clientes, ¿verdad? Es básicamente así, ¿no? ¿O es diferente? La maestranza, que se costea por órdenes de producción, cuyo proceso se denomina intermitente, la producción se hace por lote u órdenes de trabajo. El producto se hace conforme a especificaciones de los clientes. El inventario, no hay inventario de producto terminado. La maestranza no tiene productos terminados listos ahí, ¿no ves? Tienen materia prima y material directo. Y la producción se efectúa sobre el pedido de los clientes. Ejemplos típicos de empresas sobre esto son los talleres, la maestranza, las imprentas. Acá tiene usted toda la agroindustria boliviana, tiene sistemas de procesos continuos de producción. Pero vamos a ir un poquito más acá. En la universidad, ¿cómo es? ¿El proceso es continuo o es intermitente? Es continuo. Continuo. Entonces, el sistema de costeo que debería aplicar la universidad es un sistema de costeo por procesos. ¿Ya? Es fundamental entender eso. Lo primero que nosotros tenemos que entender, la distribución en planta de una industria, porque de una industria que tiene un proceso continuo de transformación es diferente a una industria que
tiene un proceso intermitente de fabricación. Acá los productos son pocos. Acá los productos son muchos y diversos. ¿Se entendió? La distribución en planta tiene totalmente diferente. Aquí se distribuye las instalaciones en función de una línea y se busca el menor costo de producción. Aquí se distribuye sobre la base de los equipos principales. Y lo que se busca es reducir el transporte de materiales. Es totalmente diferente. Pero bueno, a ver, sigamos, Kenji. ¿Qué problema hay ahora con las empresas y el estado de situación y todo esto? ¿Cómo, a ver, vamos a ver nosotros, su compañero Landívar, ¿cómo está la situación? ¿Está buena, no? ¿O mala? Pero yo creo que mala. ¿Por qué está mala? Yo, a primero Landívar le quiero explicar, yo no soy político ni estoy en la tele, ¿ya? Yo soy profesor universitario. Por lo tanto, cuando yo hablo sobre base técnica. ¿Ya? Si no tengo la información, investigo, busco la información y recién hablo. ¿Ya? Ya. Me decía usted que las cosas están mal. ¿Qué es lo que está mal, Landívar? Los costos por la pandemia. Los costos, o sea, los costos tienen, la pandemia tiene la culpa que tengamos costos altos o costos bajos. Costos bajos para mí. O sea, los costos están bajos, entonces bueno, todos estamos contentos. Yo creo que la empresa mediana, yo creo que sí han sufrido mucho. Sí, todo el mundo sufre, pero ¿acaso la vida es justa? ¿Quién le dijo a usted que la vida es justa? Yo también sufro, mi hijo me hace sufrir, mi mujer me hace sufrir, todo el mundo me hace sufrir. ¿Cuál es el problema? ¿Quién le dijo? Mala organización. ¿Cómo? Mala organización. ¿De quién? Continuamos con más de Knockout TV y a continuación te dejamos con esto. De los jefes será. Como no le entiendo. ¿Cuál es el problema que hay ahorita? No entiendo, no me entiendo nada de lo que me dice. ¿Qué es lo que está mal? ¿Cómo es la Landívar? No sé, ingeniero. Don Joaquín Pérez, ¿qué es lo que está pasando pues ahorita? Esto fue el Knockout del día. Gracias al auspicio de Knockout. Buen día, ingeniero. Con respecto al marco, o sea, con respecto al marco de las empresas, ya, gracias, nuestro compañero nos decía de que, haciendo un poco de énfasis en lo que él decía, digamos, o debido a la pandemia, el problema se debe a que ha habido un golpe precisamente a las empresas por el tema de la pandemia, por el tema de esto, más que nada en las empresas de proceso, de tipo de proceso continuo, por el hecho de que ha habido un corte en general, digamos, en lo que han sido las líneas de producción. ¿A qué me refiero con corte? Es decir, ha habido, digamos, por el tema más que todo por el tema de manejo de personal, al estar todo el mundo enclaustrados durante un año, un poquito más, ha habido, digamos, una falta de mano de obra ha habido una falta considerable de mano de obra para poder concluir ciertos procesos productivos. Y hay algunos sectores donde ha sido más afectado que otros. Más que todo es por el hecho, digamos, donde se ven
el impacto, digamos, en la capacidad productiva, no tanto en, o sea, no tanto es en los costos, más bien al contrario, han habido productos, por ejemplo, en el caso del sector metal, o sea, por ejemplo, en el caso del sector de la metalurgia, de la metalmecánica, donde sí han tenido problemas por el encarecimiento de ciertos materiales, de ciertos productos como el acero. Hasta el año pasado, por ejemplo, el precio del acero se disparó y muchas empresas contaban, o sea, contaban con dificultades para poder conseguir materiales. Si bien o sea, había personal en las empresas, ya comenzó a haber personal en las empresas, muchos productos o materiales o materia prima, como en el caso del acero, se encareció y era difícil acceder. Por ende, digamos, en algunos sectores sí, digamos, se vio bastante difícil, o sea, fue bastante difícil, digamos, sobreponerse a ciertas situaciones y comenzaron a haber recortes. Ya. A ver, es primera vez en el mundo que sube el precio del acero, ¿no? Creo que no. No, por supuesto que no, no es la primera vez. Primera cosa que es importante, o sea, estas cosas pasan, Sí, ¿sí? Y las empresas y nosotros debemos estar preparados para enfrentar este tipo de problemas. sí. Primera cosa. Kenjiro decía que en el tema, y Landívar también, que en el tema de los costos, las empresas deberían tener siempre los costos más bajos, buscar la forma de tener costos bajos. Uh-huh. A ver, dos cosas me alegran. La primera, Joaquín, que creo que ustedes no le están echando la culpa a los gobiernos y a los políticos por lo que pasa en la empresa. Sí, Tienen un pedacito de culpa, pero no toda la culpa, porque estas cosas pasan y son normales. así es. La empresa y toda esta primera cosa que es importante, el precio del acero. Pero eso del precio del acero y el precio del petróleo, ¿es bueno o malo para las empresas? Para, para algunos, yo creo que en general es malo. ¿Para quién es malo? Para la industria azucarera, por ejemplo, que conoce que el giro, ¿es bueno o malo? Para la industria azucarera, Ajá. Este encarecimiento del precio del petróleo y el encarecimiento del precio del acero, ¿es bueno o malo para la industria azucarera? yo Mientras la pienso que piensa, voy a pedirme un café, ya, espérame un segundo, ahorita vez, piénsela, por favor. ¿Cómo es, Pérez? ¿Ya tiene la respuesta? algo, ingeniero, A ver, no tan concreta, pero sí creo tener una respuesta. adelante, lo escucho. Si bien la industria azucarera no se somete, digamos, directamente a lo que es, no se somete directamente, digamos, a lo que es, a lo que es el consumo directo del acero, yo pienso que sí, digamos, o sea, que sí, o sea, ¿Bueno o malo para la es, industria azucarera? que sí, digamos, o sea, que sí, pero que sí es malo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es malo? Porque, o sea, tanto en la industria azucarera como en cualquier otro tipo de industrias que no se especialice principalmente en trabajo en acero, digamos, sí requiere del acero para hacer cierto, o sea, sí requiere de acero de este tipo de materiales para hacer ciertas reformas o para hacer ciertas cosas, o sea, para hacer ciertos ajustes en tema técnico. Entonces yo pienso que sí, digamos, podría afectar en el caso de haber necesidad de... Ah, claro que le va a afectar, pues, ¿no? Pero Claro.
Pero si sube el acero y sube el petróleo, ¿cuánto vale el alcohol? ¿Y cuánto vale? ¿Sube el precio del azúcar y sube el precio del alcohol? ¿O no? Así, no, no. No, no. La correlación del precio del azúcar y del precio del alcohol es del orden del 98% con respecto al precio del petróleo. Ujú. ¿Sabe cuánto cuesta un litro de alcohol? Fue el alcohol que le venden a yacimiento a 0,72. ¿Sabe cuánto cuesta afuera? $1.10. ¿Por qué cree que el gobierno ha congelado la exportación de azúcar? Porque el precio del azúcar sube. La caña es un energético, igual que cualquier otro energético. ¿Ya? Si sube el precio del alcohol, la industria azucarera se dedica a produce más alcohol que azúcar, por lo tanto el precio del azúcar sube. ¿Ya? Si se cae el precio del petróleo, producen más azúcar, baja el precio del azúcar y baja el precio del alcohol. La correlación entre el precio del petróleo y los productos de la industria azucarera son del 98%. O sea, entenderá usted que hay una dependencia directa del precio del petróleo del precio del azúcar y del alcohol con respecto al precio del petróleo. Entonces, ¿es bueno o malo para la industria azucarera esto? Eso es malo. ¿Por qué? Si estoy vendiendo más caro, ¿estoy vendiendo más caro o no? Sí. Entonces, ¿es bueno o malo? Si Es lo que bueno. me costó producir 2, lo vendía en 3 y ahora lo puedo vender en 5, ¿es bueno o malo? Es bueno. Es bueno. Eso es lo que está pasando con algunos rubros. Ahora, ¿quiénes pagan la factura? Obviamente nosotros, ¿verdad? O sea, ¿está claro, jóvenes? ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros en la materia? Primero, todo el mundo va a intentar bajar los costos. 1. 2. El control de costos es fundamental para determinar el precio de venta. Empresa que no conoce sus costos es muy poco probable que logre sostenerse en el tiempo. 3. Los costos hay que saberlo calcular. ¿Ya? No es cuestión de dividir todo lo que se gastó entre todo lo que se produjo. Hay que primero determinar dónde están los problemas en la empresa, dónde están los problemas en la industria y por qué es necesario hacer eso. Les decía, me alegra mucho, y ahorita vamos a empezar ya, me alegra mucho de que aterricemos y no estemos como me ha tocado otro semestre, le echan la culpa de todo tiene la culpa terceras personas, de todo tiene la culpa el gobierno, del otro gobierno, del otro gobierno, del otro gobierno. Jóvenes, el problema de la industria es que está asociada en muchos de los casos a presión internacional. Sí hay cosas en las cuales las cosas entendemos que deberían flexibilizarse, pero todo tiene otra cara de la medalla. Así como es bueno el incremento del precio del petróleo para la industria petrolera y para los productores de productos energéticos, es malo para la población, porque es la que tiene que pagar la factura. Que nosotros no nos sintamos acá porque tengamos un subsidio, no quiere decir que eso no sea bueno, ¿ya? Y no sea malo a la vez. ¿No? Las cosas no son buenas o malas per se, ¿ya? Siempre hay alguien que paga la factura. Con respecto al tema de la pandemia y lo que decía Pablo, la gente y todas esas cosas. A ver, nunca el mundo había vivido un proceso como este. Y yo se lo digo yo, que tengo más de 30 años ejerciendo la profesión y casi 58 años de edad. Nunca lo había visto. Nunca el mundo había vivido un periodo como este. La característica del ingeniero industrial es adaptarse a los procesos, adaptarse a las etapas, acomodarse en lo que está sucediendo y en medio de eso sacar la rentabilidad que se espera que se saque. ¿Qué fue lo que pasó? Y les doy un ejemplo. ¿Por qué Landívar, la gente de Paceña, no se ha quejado de la pandemia?
y las otras cerveceras sí. ¿Sabe? No sé, ingeniero. La cervecera esta que está en la carretera del norte, ¿no ve que hay una cerca de Warner, ¿no ve? Que fabrica Heineken en Cordillera. ¿Sí? ¿Sabía eso, no? Eso sí sabe, ¿ve? ¿No ve, Landívar? No. A ver, es broma, es broma. Por favor, hagámoslo divertido esto. ¿Ya? Porque usted dé ganas de levantarse temprano, porque si no da ganas de levantarse temprano, va a tener chiste. ¿Ya? ¿Qué diferencia existió entre esos dos? La diferencia fue su capacidad para adaptarse al mercado. La cervecería Cordillera, no sé cómo se llama, creo que se llama BDO o algo así, durante la pandemia cerró sus puertas. La Paceña siguió produciendo. ¿Qué se llamó la diferencia? Tiendas Ya. ¿De quién es Tiendas Ya, Landívar? ¿Quién es el dueño? Se ve. La Paceña es el dueño. La Paceña creó esa fórmula de comercialización ante los problemas de la pandemia y de esa manera logró sostener sus ventas. Las otras empresas que no tuvieron esa creatividad, obviamente, no pudieron colocar su producción y se quedaron sin ingresos. Cuando hablo de capacidad de adaptarse al mercado, me estoy refiriendo a eso. Los escenarios cambian y van a cambiar siempre, permanentemente. No quiere decir que las cosas se van a mantener como están. Nos gustaría, todo tiempo pasado fue bueno y fue mejor, jóvenes, pero el futuro siempre es incierto. Siempre tiene un porcentaje de incertidumbre importante y eso no va a cambiar. Eso lo sé yo desde hace más de 30 años y igual van a vivir ustedes en el mismo proceso. No nos esperábamos que suceda lo que ha pasado. La próxima clase, bueno, el próximo lunes les voy a mostrar, lo voy a preparar, para que vean ustedes cómo históricamente el precio del petróleo siempre ha tenido ese comportamiento, pero el incremento de precios del petróleo es el que debería ser bueno para Bolivia, es bueno para algunas empresas, malo para otras empresas. Y sí, una cosa coincido totalmente con usted, Pérez. El precio del acero es la principal variable que está limitando las inversiones en este momento. O sea, no es un problema regulatorio y normativo del gobierno, es un problema de costos. O sea, las inversiones se han subido casi en el último año un 30%, algo que durante la pandemia valía 10, hoy vale 30, 40. Exactamente. Ese es el problema. ¿Cuál era el mejor momento para invertir, Pérez? ¿Mm? ¿Cuál era el mejor momento para invertir? El mejor momento para invertir era antes de la pandemia. No, durante la pandemia. Sí, durante la Durante la pandemia, las Pero empresas... antes de la pandemia. No, durante la pandemia. Durante la pandemia. El precio del petróleo se vino de $60 el barril a $20 el barril. Todos ahí. Muchas empresas no tenían contratos. Firmaron contratos a muy bajos precios. ¿Ya? Entonces, ese fue un buen momento. Y ahora que se ha disparado el precio, obviamente las empresas se ven altamente beneficiadas. Sí. Eso ha pasado. ¿Ya? Eso ha pasado. ¿Ya? Entonces es muy importante, y un ingeniero industrial debe ser una persona que no se asusta con las cosas que pasan. Esas cosas pasan en el mercado, pasan, suceden. Uno siempre debe tener los costos más bajos del mercado y adaptar la empresa a los escenarios que se presentan. ¿Ya? Porque lo que yo no puedo cambiar ya no es mi problema y tengo que sobrevivir y vivir en medio de todo eso. ¿Ya? Y por eso es que yo no miro los programas, eso que llama de análisis y todas esas cosas. Yo hace mucho tiempo que ya no los miro porque no me aportan nada en medio de todo esto. Pero bueno, con la claridad de las cosas
necesitaba. Yo me alegro que ustedes sean un grupo diferente. Ha costado mucho que empiecen a entender de que es necesaria la mejor formación académica posible para entender lo que está pasando. Ya, empecemos a, un segundo por favor. Ya, ahora sí empecé. Ya, primero vamos a ver los conceptos y clasificaciones de los costos. Ya, primero, siempre los costos de muchas de las empresas están manejados por la parte contable de la organización. ¿No? Pero por eso decimos contabilidad de costos, que es el sistema de información que clasifica, acumula, controla y asigna costos. ¿Para qué? Para determinar los costos de las actividades, los procesos y productos y facilitar el proceso de toma de decisiones, la planeación y el control administrativo. O sea, no se puede hacer esto si no se conocen los costos. ¿Ya? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hace en realidad costos 2? Costos 1 busca determinar los costos unitarios y costos 2 apoya el proceso para la toma de decisiones, por lo que los costos los reclasificamos, reordenamos en función de las circunstancias específicas que se están analizando, por actividades, por proceso o por productos. ¿Qué hacemos? Producimos información de uso interno para formular y mejorar y evaluar las políticas de la empresa. Evaluamos dentro de la empresa las áreas que son eficientes, o sea, que agregan valor y las que no agregan valor. Planeamos y controlamos las operaciones diarias. Conocemos los costos de los distintos productos y procesos para buscar ser líderes en costos. Y para esto tenemos que actuar de manera adecuada y oportuna, generar la información para seleccionar los cursos alternativos de acción. Cuando hablamos de generar información, hablamos de generar la información adecuada. ¿Ya? No se puede preparar un análisis decisional con criterios de autorreferencia. Hay que preparar un análisis decisional sobre la base concreta de la información. Ya, vamos a ver algunas cosas sobre eso. ¿Qué es un proceso de toma de decisiones? O sea, todo lo que hacemos en costo es para que la empresa o los máximos ejecutivos tomen decisiones. ¿Ya? Para esto, generamos la información adecuada y oportuna y evaluamos los distintos cursos alternativos de acción para determinar o seleccionar, aplicar aquella alternativa que maximice la rentabilidad de la empresa. Acá nos topamos con un problema. Si todo fuera cuantitativo, el proceso de toma de decisiones sería simple y elemental. El problema es que no todo es cuantitativo, quiere decir, no todos los problemas decisionales son numéricos. ¿Ya? Entonces, si yo pudiera asignar números a todo, ¿ya? Contaría con un indicador acerca de cuál es la mejor alternativa, la más conveniente. ¿Ya? Pero esto no siempre es posible. ¿Por qué? Porque este no es el único criterio de selección. Lamentablemente el mundo ha tomado un conjunto de caminos que pueden ser buenos o malos, ¿ya? Pero en general los factores cualitativos pueden ser determinantes en el proceso de toma de decisión. ¿Ya? A ver, veamos un ejemplo de factores cualitativos. Uno de los factores cualitativos son las variables sociales, las variables políticas,
las variables, inclusive en algunos casos hasta las variables medioambientales. Las variables medioambientales están tomando un cuerpo y van a tomar un cuerpo relevante en el proceso decisional, yo creo que a corto, mediano y largo plazo. Sobre todo a corto plazo ya es una realidad. O sea, por el momento, con una buena licencia ambiental, uno puede llevar adelante un proyecto. Pero no creo que eso se vaya a mantener en el tiempo. Yo creo que el problema del cambio climático, ¿no?, está ejerciendo muchísima presión sobre las empresas, lo cual obviamente nos lleva a tomar decisiones sobre otras bases y ver a ver qué es lo que tenemos que hacer. Señorita, contaba una de sus compañeras que estaba. A ver, Orellana. Sí, ingeniero. Entender esto. Eso del puente que hicieron los menonitas, ¿está bien o está mal? Para el medio ambiente está mal, pero Uh-huh. para el transporte de su producto está bien, digamos, ¿no? Y correcto, ya, o sea, para uno está bien, para otro está mal, o sea, ¿y ahora qué se debería hacer? Buscar, no sé, una implementación de reforestación en las orillas o otro O sea, una en realidad, alternativa. importa lo que pasó ahí, importa el tema de que ese puente puede impactar en el medio ambiente del Parque Cailla. Sí, y impacta en el Impacta. ¿Y por qué no lo han parado entonces? porque no sé la verdad. ¿Cómo es Pérez? Yo pienso, ingeniero, que si no lo han parado es porque pueden utilizar, porque ese puente pueden utilizarlo para poder transportarle. Pero va a destruir el parque, ¿no ves? Sí, ¿Y usted está de acuerdo con eso? sí. ¿Ves? ¿Y usted, Landívar, está de acuerdo? No sé sobre el tema, ingeniero. Pero ¿no has visto en los medios que los menonitas construyeron un puente? Escuché eso, pero no muy a fondo. Ese puente permite el acceso a uno de los humedales más grandes del planeta, que es el Parque Cailla, que es una reserva natural, y facilita el desmonte de toda esa zona. ¿Está de acuerdo o no? Pérez, ¿qué dice? Pérez dice, bueno, yo estoy de acuerdo porque a través de eso se va a incrementar la producción agrícola y va a mejorar la situación de la gente, eso dice. O sea, Pérez es un desarrollista puro, ¿verdad, Pérez? Sí, así es, ingeniero. Él cree en el desarrollo, no importa el medio ambiente. ¿Cómo es la Landívar? Yo creo que sí estoy de acuerdo, igual, ingeniero. ¿Y usted, Sí, querido, está de acuerdo? Según el desarrollo, sí, podría mejorar mucho la economía, tanto de la comunidad como de acá. ¿Pero qué es preferible, economía o medio ambiente? Ingeniero, Sí, señor. buenos días. Por Solo para aportar un poco, la CIP sí se pronunció sobre este caso. Y, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros Civiles y los ambientales y forestales se pronunciaron
y ellos sí dijeron de que tenía un impacto ambiental considerable, ya que había deforestación en la zona y en la cercanía obviamente a las tierras de ese parque nacional y sobre todo el río Parapetí. Sí, correcto. Pero sus compañeros están de acuerdo, sí, Daniel, de Orihuela. Claro, podemos, digamos, debatirlo eso, ¿no? El tema es que hay que poner una balanza los pros y los contras, ¿no? Pero ahí es donde quiero llegar, o sea, ¿ese es un tema cuantitativo o cualitativo? O sea, puedo cuantificar, seguramente alguien, un especialista en forestal podrá cuantificar cuál es el área. Yo digo, puedo cuantificar y comparar el beneficio económico versus el impacto ambiental. De que podemos cuantificar el beneficio económico, yo creo que sí, porque es por ese medio por donde podemos obviamente cuantificar la producción que se mueve por ese puente, ¿no? Correcto. ¿Y el daño ambiental? Pero, claro, ahora ya en ese punto, en el tema del daño ambiental, se nos sale, por ejemplo, a nosotros un poco, los ingenieros industriales, un poco de nuestras manos ese tema, porque obviamente no somos especialistas en ese ámbito, pero seguramente hay un impacto y una persona idónea podrá decirnos, digamos, cuál sería el daño, ¿no? Sí, pero ¿cómo lo cuantificamos económicamente para comparar? ¿O qué es primero, Orihuela, la economía o el medio ambiente? Yo creo, Usted va a vivir ahí, yo no ya. Ya yo estoy de bajada. No, o sea, bajo mi humilde opinión, estamos viviendo en unas épocas en que, por ejemplo, hace 15 años tal vez ese tema medioambiental no hubiese tenido tanta relevancia, ¿no? Así es. Pero hoy en día estamos viviendo desastres medioambientales sumamente cambiantes que afectan de manera ya directa. Entonces yo creo que tiene que ir siempre de la mano, tienen que ir siempre de la mano los proyectos como este puente con el tema ambiental, ¿no? Por eso es que decimos, Orihuela, hay elementos que se pueden cuantificar y hay elementos que no podemos cuantificar o resulta muy difícil su cuantificación o su comparación. Ya, primero. Segundo, esos elementos cualitativos pueden hacer que una decisión de beneficio económico quede detenida o quede que no se pueda ejecutar. Ya, que yo comparta el criterio desarrollista de Pérez, ya, no quiere decir que no tenga que explicarles y enseñarles esto. El tema es que dentro del proceso decisional, dentro del proceso de análisis de decisiones, este es un problema que siempre está presente. ¿Ya? Probablemente no a niveles operativos, no a niveles de áreas de una organización, pero cuando uno asume la máxima dirección de una institución, estas variables de orden cuantitativo que normalmente tienen que ver con las personas siempre están presentes. Siempre, nunca pierdan de vista. Yo no puedo decirles a ustedes, ¿saben qué? Acá se trata de determinar cuál es la alternativa que da la máxima utilidad y esa hay que seleccionar. No, eso les voy a enseñar a hacer. Pero tengo que advertirles que no es la única variable. ¿Ya? No es la única variable. Yo puedo mostrarles N proyectos, muchísimos proyectos que en Bolivia son inviables por razones sociales
o razones medioambientales o la norma. No estoy diciendo que esto está bien o esto está mal, Landívar. No. No. Estoy diciendo, la realidad a la que yo me enfrento es esa. Es diferente. Un ejemplo típico de esto, no quise entrar, es el tema de la energía alternativa. Todo el mundo está de acuerdo con que toda la energía debería ser verde, ¿verdad, Pérez? Sí, ingeniero. Todos estamos de acuerdo. Pero cuesta el doble, Pérez. ¿Está dispuesto a pagarlo? No. Bueno, ¿cómo es? Claro que es ¿Estamos de acuerdo con el medio ambiente o no estamos de acuerdo? Claro que es benéfico para el medio ambiente tener energía verde, pero es mucho más cara. Entonces, Claro. entonces digamos, es preferible, digamos, optar, digamos, por medios energéticos más convencionales que no generan tanto. Pero no hay gas, Pérez. Tampoco hay gas. Y su micrófono, Pérez. Ante la carencia del gas, sería bueno optar, digamos, por otra medida. Sin embargo, habría que analizar, digamos, cuál sería la conveniente. Eso pienso yo. Yo le digo, y se lo puedo decir de memoria, no se preocupe. Usted sabe que yo trabajo en esa área desde hace 30 años, entonces yo le puedo decir de memoria qué es lo mejor, qué es lo más barato, qué es lo más económico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero discutiblemente hay un problema y ustedes cuando se enfrentan a un proceso de análisis decisional deben tomar en cuenta eso. Ya, yo voy a tratar de explicar académicamente esto, y por favor, esto es académico, ¿ya? Ya. Y insisto yo siempre en que vale la pena discutirlo el tema, porque esto es académico. No puede dejar de ser académico. Nosotros no podemos dejar de estudiar lo que sucede en la vida real y véanlo desde esos ojos, por favor. Ya no lo tomen como un tema de una posición o de lo que yo pienso o deje de pensar, no. Esto es académico, es así. ¿Así funciona la vida real? Sí. En la vida real, jóvenes, hay 3 clases de problemas. Los problemas rutinarios, los problemas tácticos y los problemas estratégicos. En costos, estudiamos hasta aquí. Hasta problemas tácticos. Los rutinarios son de corto plazo. El problema, ¿cuál es? Esto no funciona, esto funciona, no salió el cheque, la máquina se paró, la producción ha dejado de producir, se cayó la producción. Pues los problemas son evidentes en estos 2 tipos de problemas. ¿Ya? Se fregó una máquina, el problema es claro. La jerarquía normalmente operativa o corresponde a un área de la organización. ¿Ya? Entonces está clara la jerarquía del problema, la magnitud, a qué magnitud dentro de la empresa toca. Y las soluciones son preestablecidas, son programables, hay certeza normalmente de los resultados. Sí, en algunos casos puede haber riesgo controlable, puede ser muy compleja técnicamente la solución. El problema no está en esta clase de problemas. Esto es lo que vamos a ver acá. El problema es cuando nos enfrentamos al tercer tipo de problema. ¿Ya? Cuando nos enfrentamos al tercer tipo de problema, que es, por ejemplo, una decisión de inversión, por ejemplo, una decisión donde estamos apostando todo lo que tenemos, ¿ya? O enfrentamos un escenario muy complejo, nos enfrentamos a lo que se denomina un problema de tipo estratégico, que tiene que ver con el largo plazo de nuestra vida o de la organización o de nuestra familia.
¿Cuál es el problema? El problema normalmente no lo conocemos. ¿Ya? Cuando dice aquí latente es que el problema no es claro. ¿Ya? Cuando el problema es técnico, es fácil de resolver porque los métodos de análisis y de solución existen. Pero cuando el problema es estratégico, no existe. Lo primero, lo más grave de todo, es identificar cuál es el problema. Y eso depende de la posición en la cual uno esté. ¿Ya? Para un medioambientalista, el problema del puente es un problema técnico. Está claro, ahí está. Para un desarrollista, el problema del puente es claro, ahí está. Este es el beneficio que trae, el otro va a decir, este es el perjuicio que trae. Y el que tiene que decidir. Para el que tiene que decir cuál es el problema. ¿Por qué los que tenían que decidir se hicieron los locos? Estoy hablando de toda la cadena. ¿Por qué? Porque para ellos el problema es otro. Otro. ¿Lo podemos discutir? Sí. La jerarquía siempre corresponde a la máxima, a la máxima autoridad en una empresa. La magnitud, toda la organización. ¿Por dónde lo resolvemos y cómo lo resolvemos? Eso normalmente es desconocido. Y no sabemos si va a dar resultado. ¿Ya? Los grados de incertidumbre en la solución de esta clase de problemas son muy complejos. Estos problemas traen consigo otra cosa que es importante. La vamos a discutir obviamente en la próxima clase. Voy a exponer todo esto porque vale la pena que siempre lo discutamos. Tiene que ver un proceso decisional con cómo el tomador de decisiones percibe el problema. ¿Ya? O sea, habló de pandemia usted, Pérez, y dijo, no, la pandemia, cuando se hablaba con los empresarios en las pandemias de inversiones y todas esas cosas, todos los empresarios decían, no, ni loco, ni enfermo. ¿Cómo puede? Todo el mundo está encerrado, no hay mercado. N pretextos, o sea, N argumentos para no hacerlo. ¿Por qué? Porque todo esto que hay en las graderías es igual que un partido de fútbol. Uno está en la cancha y otro está en la gradería. Y en la gradería todo el mundo es director técnico, todo el mundo juega bien. Messi es un piojo cuarto lado de cualquiera de nosotros. ¿No ven? Entonces, esto es muy, muy complicado. Primero porque existe presión de la organización. Porque la actuación general tiene límites. Hay responsabilidades. Ya no puede perderse de vista los propósitos y metas de la organización. Hay un grado de libertad. Uno no puede tomar decisiones porque las decisiones que uno quiera, porque puede poner en riesgo toda la organización. Y el clima, toda esta gente que está en las tribunas, que grita todo el día, ya limita el proceso decisional. Si me preguntan si es real, sí. Cuando estemos en una clase presencial ya les voy a contar todo lo que yo he vivido de esto. ¿Ya? Lo que me ha tocado hacer y cómo lo hemos resuelto. Pero el tema es que cada problema es diferente. Lo que a mí me funcionó en esto puede no funcionar con ustedes. La única variable que puede tener algo de relación con esto es la forma de análisis. La forma de análisis del problema. ¿Ya? Entonces, eso es un tema fundamental. Los problemas siempre van a existir, siempre van a estar ahí. Es cuestión de que las personas veamos cómo los manejamos. Bien, a ver, ya son 8:33. El día miércoles los veo a las 7:30. Voy a
voy a explicar cómo funciona eso, qué significa antes de entrar a la materia, porque todo lo que nosotros les enseñamos a ustedes en la universidad tiene como objetivo que tengan la capacidad de tomar decisiones. Todo apunta ahí. ¿Ya? Ok, técnicamente les podemos enseñar lo que ustedes quieran. Técnicamente les podemos decir cómo se calcula la utilidad, cómo se calcula el BAN, cómo se calcula la TIR, cómo se calcula, yo qué sé, el beneficio-costo, el punto de equilibrio, etcétera, 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 etcétera. Todas las variables. Pero las variables cualitativas que hacen el contrapeso a esto, la asignación el asumir la responsabilidad, el entender cómo funciona, el creer que el tomador de decisiones toma decisiones así nomás y que la cosa puede resolverse empujando, presionando, eso tiene límites y hay un límite, sobre todo lo más importante, hay un límite en la actuación. ¿Ya? Vamos a discutir la próxima clase, el miércoles, y de ahí ya entramos de lleno a la materia. Los veo el día miércoles, jóvenes, cuídense. ¿Ya? La forma de los exámenes, ustedes ya saben, son presenciales y las clases son virtuales, en tanto las autoridades lo instruyen así. ¿Ok? Listo, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.